El siguiente punto nos habla de la capacidad de reír. Este punto se centra básicamente en la habilidad que tenga el paciente de poder manifestar sus emociones. Sabemos que tenemos 5 emociones básicas con las cuales nacemos. Por supuesto, va a depender del autor. En este caso, hago referencia al doctor Marco Polo, que nos hace hincapié en que son 5 emociones básicas. Esas emociones con las que nacemos, esas emociones innatas que el terapeuta manifiesta, por supuesto, siempre y cuando se lo permita. Y tenemos las 5 emociones codificadas. Esas 5 emociones o esas emociones codificadas que se van transformando o que se van llenando de toda esa información que tenemos desde la parte social, desde la parte familiar, con esas creencias y esos códigos de creencia. Enfocémonos a esta parte de las emociones, y vale la pena mencionar algunos alumnos, una vez que se sumergen en el ámbito de la psicoterapia transpersonal, se bloquean de este tipo de emociones, no se permiten, siendo psicoterapeutas transpersonales, poder manifestar estas emociones. Y no se trata de eso, más bien se trata de poder ubicar en esa parte, como lo llamarán algunos autores, el manejo emocional o el control que tenemos de las emociones, e incluso el poder ubicar qué emoción es la que tengo en este momento y qué me gustaría hacer con esta emoción. Desde esta perspectiva, valdría la pena revisar si esa emoción es codificada, qué necesito, qué requiero trabajar, y si esa emoción es innata, esa emoción es natural, que nos demos la oportunidad de experimentar ese tipo de emociones, que nos demos la oportunidad de experimentar ese miedo, experimentar ese enojo que nos va a ayudar y nos va a contribuir en nuestro desarrollo como psicoterapeutas, esa parte afectiva, esas emociones que están en nosotros, y no se trata de sustituirlas, sino más bien se trata de darnos la oportunidad de vivenciarlas y de saber qué hacer con este tipo de emociones. Y más que nada este punto va enfocado a eso, el permitirnos reír, el permitirnos estar alegres, el permitirnos incluso el estar tristes, si la situación en este momento histórico de nuestra vida así lo amerita. La parte del siguiente punto tiene que ver con la tolerancia a la intimidad. Nuestros pacientes nos cuentan sus más íntimos secretos. Incluso ustedes en terapia le cuentan a su terapeuta sus más íntimos secretos. Y esta parte de tolerancia tiene que ver con el poder revisar, el ser pacientes, el poder comprender cómo es que quien está sentado frente a mí está actuando de esa manera. Y tiene que ver con su historia de vida, tiene que ver con su manera en la que mira y está vivenciando ese momento de su vida. Desde esta perspectiva, como transpersonales, manejamos un concepto y tiene que ver con la compasión, es decir, poder sentir lo que está sintiendo el otro, sabiendo que las emociones son de ese otro, de tal manera que tiene que ver más allá de la empatía y poder comprender cómo es que está actuando de esa manera, cuál es su visión, cuál es su concepción de ver el mundo y cómo es que lo está viendo de esa manera y cómo es que está dimensionando lo que considera conflicto con esa medida en la que lo está haciendo. Y todo esto tiene que ver con lo que considera con su propia vida, que tiene que ver con su intimidad. Es ahí donde entramos como profesionales
en ser tolerantes hasta que el paciente esté en su momento y pueda hablar de aquello que sucedió. Es hasta ese momento en el cual nosotros trabajamos con esa parte de intimidad del paciente. Capacidad de cariño, que tiene que ver más bien con la parte de afectiva. Revisábamos la parte social del paciente, sus redes de apoyo, qué tan fortalecidas están y sobre todo qué tan sanas están. De tal manera que nosotros vamos a revisar. Y esto causa mucha controversia cuando lo planteo a algún grupo de personas. Y tiene que ver precisamente con qué tanto el terapeuta puede fungir como esa red de apoyo para el paciente. Algunos dirán y estarán de acuerdo conmigo que solo si el paciente no los tiene de manera temporal se puede aplicar. Y habrá quien diga que no está de acuerdo, y es válido cualquiera de las dos posturas. Lo que sí es importante es revisar desde esta parte afectiva, cuando planteamos una situación y cuando vemos al otro como un ser humano, nos vamos a dar cuenta, y aquí es donde entra precisamente un postulado importante del doctor Marco Polo, que nos dice que somos parte de un todo, y al ser parte de un todo mayor, también somos parte de un todo menor. Desde esta perspectiva vamos a tener en cuenta que si pertenecemos a un todo, aquel que está frente a mí también es parte de ese todo, y al ser parte de ese todo, también es parte de mí. Y entonces vamos a tener en cuenta y vamos a poder revisar cómo es que le estoy manifestando a quien está frente a mí esa parte afectiva. Cómo le estoy dando su lugar como ser humano o incluso como persona. Desde esta perspectiva, donde chocarán con algunos otros autores, que nos habla de la relación sujeto y objeto, muy existencialista. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que esta relación del otro conmigo, o de los otros conmigo, sintiéndonos parte de ese todo mayor, ¿cuál sería la reacción que tendría con el otro? Un ejemplo muy simple es: mi mano izquierda es parte de mi cuerpo, y no le puedo decir a mi mano izquierda: tú me sirves menos que mi mano derecha para escribir o para hacer algunas actividades. En este sentido, vamos a tener en cuenta que ambas manos tienen una funcionalidad. O no le puedo decir a mis dedos: a mi dedo izquierdo me sirve menos que el dedo derecho, porque cada uno es parte de mi todo. Y si mi dedo me duele, todo mi cuerpo va a estar manifestando ese dolor. Entonces, vamos a tener en cuenta esta parte y lo dejo a su criterio. Desde mi perspectiva, es válido, por supuesto, que el terapeuta solo por un determinado momento sea esa red de apoyo, pero con la intencionalidad de poder generar y poder propiciar esa red de apoyo para el propio paciente. De no ser así, dejará de depender de la pareja, del trabajo, de los amigos, y dependerá del terapeuta. Y no se trata de eso, se trata de que se vayan realizando y se vayan haciendo esas redes de apoyo que el paciente requiere. El siguiente punto tiene que ver con la capacidad introspectiva. Y eso tiene que ver mucho y no se separa de lo que hemos estado hablando. Tiene que ver con el poder mirarme como terapeuta
a mi interior y poder revisar qué es lo que está sucediendo conmigo cuando el paciente me manifiesta que tiene estas sensaciones o que tiene este conflicto. Es aquí donde entra la parte de ir a la par, es decir, nosotros como psicoterapeutas estamos en proceso terapéutico porque aquello que me está moviendo del otro, aquello que se está manifestando y se está haciendo presente en mí, que está empatando con el paciente, lo puedo trabajar sabiendo y conociéndome. En esa parte del conocimiento, al aventarme un clavado y poder ubicar qué es lo que siento, qué es lo que tengo dentro, desde mí, cómo está influyendo esa sociedad, cómo está influyendo la parte transgeneracional en mi actuar. Poder hacerlo consciente y revisar qué es lo que quiero hacer con eso que estoy haciendo consciente. El siguiente punto tiene que ver con la capacidad de discernimiento emocional, es decir, en esta parte de capacidad como característica terapéutica, dejar de hacer juicios, dejar de señalar a quien está frente a mí y poder revisar desde la compasión cómo es que está actuando de esa manera el paciente, por qué lo está haciendo y qué es lo que ha originado que lo esté haciendo. Aquí normalmente les pongo el ejemplo de una persona enferma y vamos a revisar que aquella persona está enfermando su cuerpo, por solo poner un ejemplo, porque requiere algo. Pero ¿qué es eso algo que requiere? Entonces es donde nosotros vamos a revisar qué necesidad está manifestando ese paciente que lo está haciendo y lo está somatizando en su cuerpo, sin enjuiciar, enseñándole y propiciándole las herramientas que el mismo paciente tiene. Solamente nosotros le facilitamos y se las ponemos frente a ellos para que entonces puedan, si ya es un momento, poder utilizarlas y poder hacer funcional su vida como lo había estado haciendo o como lo estaba haciendo en el transcurso de su vida antes de que vinieran con nosotros. Y entonces vamos a revisar todas estas características. Sin lugar a dudas ustedes podrán contener y podrán revisar muchas más. Sin embargo, vamos a revisar qué de estas características tengo en este momento en mi vida y qué de estas características requiero fortalecer y qué más puedo aportar desde mi enfoque, desde mi historia de vida, desde mis creencias, desde la parte social, desde mi familia, para que entonces esta terapia o estas características como terapeuta se puedan ir fortaleciendo en el transcurso de mi labor como profesional psicoterapeuta. El siguiente punto tiene que ver con la relación del terapeuta. ¿Cuál es la relación del terapeuta con el paciente? ¿Cómo se da este tipo de relación? Y vamos a tener en cuenta algunas características muy específicas. Seguramente ustedes encontrarán algunas más que podrán aportar en su momento sin ningún problema. Algunas no podrán estar de acuerdo, no hay ninguna dificultad, pero vamos a enfocarnos en algunas importantes. La relación profesional, es decir, el paciente y el terapeuta solamente llevan una relación profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que el terapeuta no entra dentro de la parte de el círculo social del paciente. El paciente no necesariamente tiene que saber más de la vida personal del terapeuta,
porque entonces esto se podría prestar a algún tipo de situaciones en las cuales el paciente se sienta o se perciba en un lugar distinto como amigo. Cuando ustedes están interactuando con un amigo, es diferente su conversación. Solamente comparten, pueden decirle a su amigo, ¿podrías darme una retroalimentación o no? En cambio, cuando estamos con el terapeuta, estamos hablando que son dos profesionales, 4 cerebros trabajando, 2 expertos. El terapeuta, experto en las técnicas y manejo terapéutico, y el paciente es el experto en su vida. Por eso hablamos que son esos profesionales y expertos. También hablamos de 4 cerebros trabajando, los 2 del paciente y los 2 del terapeuta. Hablamos de una relación asimétrica que se va a iniciar a partir de la demanda del paciente, es decir, aquello que está manifestando el paciente, y con todas las características que ya mencionamos, vamos a revisar que vamos al tiempo del paciente, esas necesidades que está presentando, que cuando el paciente las hace manifiestas, el terapeuta interviene siendo el profesionista. Y nos vamos a enfocar en esas necesidades, en las necesidades, que quede claro, en las necesidades del paciente, no las necesidades del terapeuta. No se va al ritmo del terapeuta, se va al ritmo del paciente. Conforme él esté preparado para ir dando sus historias, para ir narrando sus historias, para ir facilitando ese proceso y ese trabajo desde el inconsciente, es en la medida en la que el terapeuta va trabajando. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a adentrarnos a las necesidades que va teniendo nuestro paciente. Normalmente cuando tenemos una interacción con una consulta con nuestros pacientes, nos vamos a ir adaptando a sus necesidades. El saludo neutral que se tiene terapeuta-paciente, y nos vamos a manejar con esa neutralidad todo el tiempo, de tal manera que podamos revisar que el paciente sigue siendo paciente y el terapeuta sigue siendo terapeuta, sin pasar de esa línea profesional, esa línea ética en la cual pueda haber un tipo de relación distinta de la que ya manifestamos. Vamos a tener en cuenta varias características importantes en cuanto a la parte de el lugar del tratamiento. Desde este enfoque no requerimos un espacio que no sea más que con las características que voy a manifestar en algunos momentos, porque recuerden que desde esta perspectiva nosotros trabajamos con la imaginería, y entonces ustedes que ya están en proceso terapéutico pueden revisar cómo es el consultorio de su terapeuta y se van a dar cuenta que tienen los elementos básicos. Por supuesto, ustedes van a poder integrar todo aquello que ustedes consideren con una intencionalidad. Se sugiere que sea un lugar con un color neutral, de preferencia color blanco. Si ustedes así lo desean, puede ser un color claro. El espacio que esté limpio, que las cosas estén en su lugar. Se sugiere un sillón cómodo para el paciente. Recuerden que el paciente va a estar trabajando todo el tiempo con nosotros, de tal manera que sea cómodo. Va a estar aproximadamente sentado entre 45 minutos y 1 hora, entonces que esté lo más cómodo posible. De igual manera, una silla, un sillón cómodo para el terapeuta, porque él es el que va a estar trabajando de igual manera que el paciente, entonces se sugiere que sea cómodo.
y que esté frente al paciente. Recuerden, todo el tiempo estamos observando cuáles son las características, qué es lo que está manifestando verbal, paralingüístico, corporalmente nuestro paciente. Entonces, que esté frente al paciente y a la misma altura. Una grabadora para poder ambientar aquellas narraciones que podamos implementar y facilitar el proceso terapéutico, que estén adecuadas y acorde a las necesidades, a los volúmenes que así lo requiere. Recuerden, todo en función del paciente. Una mesa pequeña donde estén depositados los Kleenex. Esto es importante. El terapeuta le indica, se sugiere que le indique al paciente dónde están los Kleenex y que esté consciente que los puede utilizar en cualquier momento. Cuando estamos en la parte del ejercicio como terapeutas, el paciente en ocasiones, no necesariamente todo el tiempo, pero en ocasiones sucede que empieza a sollozar, que empiezan a salir algunas lágrimas, algunos fluidos nasales, y es importante aclarar que el paciente es el que toma los Kleenex y los utiliza. El terapeuta se mantiene al margen de las necesidades del paciente, claro, estando al pendiente, pero quien va a tomar esa decisión es el paciente, no el terapeuta. Por eso le damos la indicación dónde están los Kleenex y que en cualquier momento que lo requiera, lo puede tomar sin ningún problema. El siguiente punto tiene que ver con los documentos que respalden académicamente al psicoterapeuta. Esto es importante, que estén a la vista del paciente. Eso nos va y les va a proporcionar a sus pacientes que estén informados de qué estudios, qué es lo que ustedes, cómo están preparados o cuál es su preparación académica que los está sustentando como psicoterapeutas transpersonales. Esto es importante, es nuestro sustento, que estén a la vista y que cualquier paciente que llegue a su consultorio sin ningún problema pueda observar y pueda comprobar realmente que están frente a un profesional, un profesionista. Se sugiere no tener fotografías familiares del terapeuta. Como lo comentaba en un inicio de esta parte del lugar del tratamiento, hay que tener en cuenta que como psicoterapeutas, el paciente no necesariamente tiene que saber más de la cuestión familiar del terapeuta en esa parte de relación. Entonces, si por ahí tenemos alguna fotografía familiar, el paciente puede empezar a hacer preguntas por esta situación o puede empezar a relacionar y puede comenzar una involucración o una relación distinta de la que sea terapeuta-paciente. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones es recomendable sin fotografías familiares. Si se dan cuenta, es un lugar donde es lo necesario desde la perspectiva terapéutica. Sin embargo, por supuesto, ustedes podrán ambientar, dependiendo su creatividad, dependiendo su gusto por la decoración, de qué es lo que pueden colocar en su consultorio. Y valdría la pena que revisaran cómo está su consultorio de su terapeuta para que entonces puedan dar una visión más amplia de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos trabajando en este momento. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre este tema que estuvimos revisando el día de hoy, lo podemos resolver, lo podemos ampliar en la siguiente sesión, que va a ser presencial. Solo para recordarles que de tarea puedan revisar la película Pasión Secreta de Freud. Es el tema que vamos a estar hablando en la siguiente sesión. Y me gustaría que ya por lo menos trajeran una visión general, ¿no? con esta película, de cuál es la manera de trabajar desde el psicoanálisis. Que lo traigan
sus comentarios de manera escrita o que lo puedan enviar por correo electrónico sin ningún problema. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos la próxima sesión.